Profesora, bueno, no tienen que ver Dime. directamente con el tema de elasticidad, pero ¿podría poner un ejemplo sobre la sensibilidad de los precios? Ah, claro. Sí, 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 sin Gracias. ningún problema. Ahorita lo pongo. Sí, entonces, a ver. ¿Todos están viendo aquí en la pantalla la presentación? Sí, Sí, sí. Ok, porque yo ya no los veo, entonces no sé qué hice aquí, pero sí les pido, si algo no va quedando claro, ahorita no estoy viendo absolutamente nada la pantalla del... A ver, es que déjenme hacerlo. Ahí está. Ok, entonces les pido que si alguien tiene alguna duda en cualquier momento de la presentación, la exprese y trabajamos conforme a eso. ¿Vale? Entonces, este tema 3 nos habla de la elasticidad. Elasticidad tanto en la demanda como en la oferta y vamos a ver diferentes tipos de elasticidades. La primera es la elasticidad precio de la demanda, la elasticidad cruzada de la demanda y la elasticidad ingreso de la demanda. Y posteriormente vamos a ver la elasticidad de la oferta. Entonces, voy a poner este ejemplo que viene en su libro. ¿Ya todos lo están viendo? ¿Sí? Sí. Ok. sí, maestra. Nosotros revisamos en el tema anterior los efectos de cambios en el precio para la demanda, para la cantidad demandada de un artículo, pero también veíamos que con la demanda existen otros determinantes que la van a afectar. Decíamos, por ejemplo, ¿no? Si hay un aumento en los gustos y preferencias, aunque no cambie el precio del bien o servicio, la demanda aumenta. ¿Y esto cómo lo voy a ver? Con un desplazamiento a la derecha de la curva de demanda. Lo mismo lo hacíamos en el caso de la oferta. Platicábamos, si hay una mejora en las técnicas productivas o si hay un aumento en los factores productivos, eso permite que el productor pueda producir más. Y esto se va a ver reflejado con un desplazamiento a la derecha de la curva de oferta. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros estábamos revisando desplazamientos simultáneos de la curva de oferta y de la curva de demanda, ¿se acuerdan que hablábamos que en algunas ocasiones quedaba indeterminado el precio o quedaba indeterminada la cantidad? Y decíamos, queda indeterminado porque no sabemos cuál va a ser el efecto final sobre precio o cantidad, pues eso depende de la magnitud del desplazamiento. Si se acuerdan, en su examen decíamos, la magnitud de los desplazamientos es igual, ¿no? Y generalmente entonces la cantidad nos quedaba igual o el precio nos quedaba igual. Pero les comentaba en las sesiones sincrónicas que si la demanda era mayor que la oferta, entonces el precio, no iba a cambiar, o sea, no se iba a mantener constante, sino que podía aumentar o podía disminuir, dependiendo de qué desplazamiento fuera mayor, si el de la demanda o el de la oferta. Y el concepto de elasticidad, eso nos permite identificar la magnitud del cambio. Ahorita lo platicamos. Vamos a empezar con este ejemplo que viene en su ejercicio. Entonces vean, eh, son dos gráficas, ambos es el mercado de pizzas, menciona ahí el autor de su libro, y entonces nos da el precio en dólares por pizza y aquí nos dice cuántas pizzas se intercambian en ese mercado por hora, la cantidad. ¿Sí? Tengo mi curva de demanda y tengo mi curva de oferta. Si ustedes se dan cuenta ya desde aquí, existe una diferencia entre la curva de demanda del primer gráfico y la curva de demanda del segundo gráfico. Presentan una pendiente distinta. La primera tiene una pendiente mucho más pronunciada y la segunda, ¿no? La pendiente es más suave. La curva de demanda está prácticamente, ¿no? Acostada. ¿Sí? Entonces, bueno, nada más para que ustedes vayan viendo esos detalles. Tengo mi curva de oferta. Y dice el autor, en ese mercado, en los dos mercados, ¿sí? Se intercambia a un precio de 20 pesos, se intercambian 10 pizzas por hora en los dos mercados. ¿Sí? Dice, pero hay un determinante que va a cambiar a la curva de oferta.
que va a generar un desplazamiento. Y el condicionante es que, dicen, había una pizzería y ahora, ¿no?, se incorpora una pizzería adicional. Nosotros sabemos que si aumenta el número de proveedores, la curva de oferta se desplaza hacia la derecha. Entonces nos decían, hay un aumento en el número de proveedores y va a ocasionar que la curva de oferta, la curva de demanda no está cambiando, sino que la curva de oferta se desplace hacia la derecha, ¿no? Y en ambos casos tengo ese desplazamiento que se ve con esta nueva curva de oferta ahora en color rosa, ¿sí? Entonces, lo importante de aquí, chicos, es identificar, vean, mientras que esta curva de oferta, o en el primer gráfico, el desplazamiento de la curva de oferta hizo que el precio cayera de 20 pesos, ahora es de 5, ¿sí? Fue una caída del precio prácticamente de ¿cuánto? De 15 unidades. ¿En cuánto aumentó la cantidad demandada o intercambiada de pizzas en ese mercado? Antes estaba en 10 y aquí ahora es de 13. Entonces, me dicen, una gran baja del precio de 20 a 5 dólares tiene como resultado un pequeño aumento en la cantidad demandada. Veamos qué ocasiona ese mismo desplazamiento de la oferta en el otro mercado de pizzas. Vean, ¿ese desplazamiento hizo que el precio disminuyera? Sí. Yo ya sé que si aumenta la oferta y la demanda permanece constante, baja el precio y aumenta la cantidad intercambiada. Pero ¿se acuerdan? Preguntábamos en su momento, ¿en qué magnitud? ¿Cuánto aumenta? ¿Sí? Entonces, este desplazamiento de la curva de oferta en la segunda gráfica nos muestra que el precio únicamente disminuyó ¿en cuánto? En 5 unidades. Ahora, el nuevo precio es ¿de cuánto, chicos? ¿De cuánto es? De 15. ¿Sí? Y vean lo que aumentó la cantidad demandada de pizzas en ese mercado. Aumentó ¿no? Pasó de 10 a 17, aumentó en 7 unidades. Entonces, lo que me están diciendo aquí es una pequeña baja de precio generó un gran aumento en la cantidad intercambiada de pizzas. Me preguntaba su compañera, ¿cómo podemos hacer para estimar la magnitud del cambio? ¿Sí? Para eso nos sirve el concepto de la elasticidad, porque la elasticidad nos habla de qué tan sensible es la demanda, o en este caso, la cantidad demandada, ante cambios en el precio de su producto, o ante cambios en el ingreso de los consumidores, o ante cambios en el precio de bienes sustitutos o bienes complementarios. Y cuando hablo de sensibilidad, es qué tanto aumenta o qué tanto disminuye. Imagínense un resorte, ¿no? Entonces ustedes se ponen un resorte. ¿Qué nos permite ver ese resorte? Una cuestión de elasticidad, ¿sí? Va a haber resortes que a pesar de que ustedes les impriman mucha fuerza, prácticamente no se mueven. Y va a haber otros resortes que apenas los tocan, ¿no? Y se mueven mucho. Esos son sumamente elásticos. Y en los otros hay cierto grado de inelasticidad. En este ejemplo, lo que ustedes pueden revisar es que el precio en el primer caso bajó muchísimo, pero la cantidad demandada prácticamente cambió muy poco. Entonces, la cantidad demandada en este mercado no es muy sensible a cambios en el precio. Mientras que en el siguiente mercado, ¿no?, que es la misma, se intercambia el mismo bien, estamos hablando que a pesar de que aquí el precio disminuyó muy poquito, la cantidad demandada aumentó mucho más que el cambio en el precio, ¿sí? ¿En qué mercado la demanda o la cantidad demandada es más elástica, es más sensible? En el segundo caso, porque a pesar de que bajó el precio en 5 unidades, ¿sí?, en 5 unidades, la cantidad demandada aumentó en más. Y ustedes lo pueden ver, ¿no?,
aquí en el tamaño de este rectángulo, que es pequeñito, pero vean todo lo que aumentó la cantidad demandada. Y en el primer caso vean, ¿no?, la magnitud de la caída en el precio y en cuánto aumentó, ¿sí?, la cantidad demandada. Entonces el mercado número 2 es más sensible a bajas en el precio. ¿Por qué? Porque ante una disminución en el precio de 5 unidades, el aumento en la cantidad demandada fue mucho mayor, ¿sí? A eso nos referimos con esta cuestión de la sensibilidad. Puede ser que ustedes en el mercado de automóviles Audi, ¿no?, haya una disminución, no sé en cuánto esté un automóvil Audi, ¿no?, pero imagínense que hay una gran disminución de $10,000, ¿no?, por el auto, o sea, en el costo del auto. Pues para nosotros va a ser pues lo mismo que nada, porque nuestra demanda de autos Audi, pues o sea, pues prácticamente no se va a mover, o quizá alguien se pueda comprar uno. Pero imagínense que de repente dicen, a ver, no sé, los tamales de la esquina que están en 20 pesos, ahora están en 5, ¿no? O están en 20 y ahora bajan a 18, pues, oye, pues sí, ya no solamente compro un tamal, compro más, ¿no? Entonces, hay mercados, hay situaciones en que pequeñas bajadas en el precio hacen que la cantidad demandada aumente mucho más que esa disminución en el precio. Y hay mercados o hay bienes o hay servicios, dependiendo del tipo del bien o del servicio del cual estemos hablando, que una disminución, a pesar de que sea muy grande en el precio, prácticamente no va a impactar en la cantidad demandada que se realice o que se ejerza sobre ese bien o servicio. ¿Hasta aquí vamos bien, chicos? ¿Más o menos se va entendiendo? Sí, Ujú. sí. Si alguien tiene duda, por favor, puede interrumpir sin ningún problema. ¿Ok? Entonces, ¿cómo calculo yo la elasticidad? Vean, eh, para calcular la elasticidad, yo puedo aplicar dos técnicas. La elasticidad arco o la elasticidad punto. El problema, y no sé si ustedes revisaron el documento de Parkin, cuando yo tengo que evaluar, ese va a ser mi objetivo, yo tengo que evaluar la magnitud del cambio, de cuánto fue el cambio. Entonces, si ustedes observan en esta gráfica, tengo lo que ustedes ya saben, precio, cantidad, y tengo mi curva de demanda. Vean, aquí en este ejercicio me dicen que a un precio de 20.50, la cantidad que se demanda o la cantidad que están dispuestos a demandar los consumidores es de 9 pizzas por hora. Y entonces dicen, en ese mercado hay una disminución en el precio, ¿no? Dice, si el precio fuera de 19.50, la cantidad que estarían dispuestos a demandar los consumidores sería de 11. ¿Sí? Entonces, yo quiero conocer la sensibilidad de la demanda, del cambio en la cantidad demandada ante esta baja del precio. Si ustedes se dan cuenta, aquí yo tengo dos datos que ya conozco. Conozco el primer punto, que a un precio de 20.50 se demandan 9 pizzas y que a un precio de 19.50 se demandan 11 pizzas. La elasticidad, chicos, se puede calcular considerando este precio y esta cantidad en este punto, donde dice punto nuevo. Eso sería calcular la elasticidad punto. Pero resulta mucho más útil calcular la elasticidad en todo un segmento de la curva. Y ahorita vamos a ver por qué. Entonces, lo primero, aquí les ponen de una forma muy sencilla cómo se obtiene la elasticidad. El primer tipo de elasticidad de la demanda que vamos nosotros a calcular es la elasticidad precio de la demanda. En el caso que nosotros revisamos con anterioridad, cambió la oferta y en función de eso cambió, ¿no?, la cantidad demandada. Pero aquí vamos a hablar
de cómo cambia la cantidad demandada, qué tan sensible es la cantidad demandada ante cambios en su precio, que puede ser que baje o que aumente, ¿sí? Entonces, ¿cómo calculo yo la elasticidad de la demanda? Dice cambio porcentual en la cantidad demandada respecto a un cambio porcentual en el precio, ¿sí? Aquí me están hablando de cambios, ¿no? Y en porcentajes. ¿Cómo obtengo el cambio porcentual en la cantidad demandada? Vean, nos dice, este primer término de esta razón, el numerador me dice el cambio en la cantidad entre la cantidad promedio. Es decir, la cantidad era de 9, ahora ¿de cuánto es? De 11. ¿En cuánto aumentó la cantidad? ¿En cuánto cambió? En 2. Positivo. ¿Sí? Entonces ya tengo aquí este 2. 11 menos 9, 2. Y luego aquí me dicen, ¿no? Es una tasa de crecimiento, si ustedes se dan cuenta. Aquí tendría que ser, ¿cuál es la cantidad inicial? 9. Pero en lugar de tomar la cantidad inicial y decíamos, yo quiero evaluar la elasticidad en todo este segmento de la curva. Entonces, quiero saber cuál es la cantidad promedio, no la cantidad inicial. Entonces, sumamos 11 más 9 me da 20. Entre 2, 10. Y ya tengo los dos términos del numerador. El cambio en la cantidad, que es este 2, entre la cantidad promedio. Y hacemos lo mismo en el caso del numerador. El cambio en el precio. ¿En cuánto cambió el precio? De 20.50 a 19.50. Cambió en 1. ¿Cuál es el precio promedio? ¿No? 19.50 más 20.50 entre 2 me dice que el precio promedio en ese intervalo es de 20. Resuelvo y me da un valor de 4. ¿Qué significa ese valor? Ese es el valor de la elasticidad. Ahorita vamos a saber qué significa ese valor, porque lo importante es que ustedes no solamente calculen la elasticidad, sino que sepan darle una interpretación económica. Ahorita ya desconecté el pizarrón. Si quieren, lo hacemos la siguiente clase, y si no, les invito a que hagan este ejercicio ahí conforme a lo que dice Parker. Si nosotros hacemos esta evaluación de la elasticidad utilizando cantidades promedio y precios promedio, en lugar de las cantidades iniciales o los precios iniciales, nosotros aseguramos que no importa si yo evalúo cómo cambia la cantidad demandada ante una disminución en su precio, o bien cómo cambia la cantidad demandada ante un aumento en su precio, el valor de la elasticidad va a ser siempre el mismo. Sin embargo, si yo evalúo, ¿no?, los cambios únicamente, o sea, no considerando el precio, sino considerando los precios iniciales, ¿no?, de donde parte el cambio, me va a dar diferentes valores de la elasticidad, sea yo que esté evaluando si el precio cae o el precio aumenta. Entonces, la elasticidad arco nos permite que, ya sea que evaluemos cómo cambia la cantidad demandada ante una disminución en el precio o cómo cambia la cantidad demandada ante un aumento en el precio, el valor de la elasticidad va a ser siempre el mismo, ¿no? Entonces, si quieren, hacemos el ejercicio la otra sesión. Si no, les pido que ustedes lo hagan y aquí lo platicamos en la otra sesión. Entonces, ¿dudas más o menos hasta aquí, chicos? Aquí está la página donde viene el ejercicio, es la página 87 de su libro de Parkin. ¿Dudas hasta aquí? ¿A alguien no le va quedando claro algo? A mí no me quedó muy claro cómo sacó el porcentaje, el cambio porcentual. Ok, aquí te lo voy a explicar un poquito más adelante. Fíjate, déjame ver. Aquí está. Vean. En el concepto de esto que estamos viendo aquí, que la elasticidad precio de la demanda, en el numerador va el cambio porcentual en la cantidad demandada y el cambio porcentual en el precio. Si tú tienes aquí 2 por 10,
nos están diciendo que son cambios porcentuales, tendría que yo que multiplicarlo por 100. ¿Estás de acuerdo? Y lo Sí. mismo en el caso del denominador, 1 por 20. ¿No? Y esto me daba, bueno, aquí no tengo el resultado, algo multiplicado por 100. ¿Sale? Ok. Fíjate. Recapitulo unas cositas y aquí te contesto. Dice, cuando estamos viendo precios promedios y cantidades promedios nos permiten obtener una medida más precisa de la elasticidad. Nosotros decimos que son cambios porcentuales y dice, la elasticidad es la razón matemática de dos cambios porcentuales, el numerador y el denominador multiplicados por 100. Dice, si tú divides algo, 20% entre 10%, dice, los porcentajes se eliminan. Y entonces, eso va a ser lo mismo a que tú hagas un cambio proporcional en el precio. ¿Qué es lo que tenemos aquí? ¿Qué proporción de ese precio promedio es ese cambio en la cantidad? ¿Qué proporción de ese precio promedio es ese cambio en el precio? Entonces, ¿es lo mismo que lo multipliques o que simplemente tomes la magnitud del cambio? Porque una cuestión importante aquí, chicos, cuando nosotros obtenemos las elasticidades, nos dicen que es una medida carente de unidades. Es 4, es 3, es 2. ¿Sí? Entonces, lo tenemos que tomar nosotros en valor absoluto para que podamos comparar las elasticidades que se dan en diferentes mercados. Me explico, vean. Cuando nosotros estábamos aquí comparando cómo se modificaba la cantidad demandada en un mercado de pizzas, podemos hacer esa comparación porque las unidades de comparación son las mismas. El precio, que son dólares, y aquí tenemos pizzas por hora en los dos mercados. Pero ¿cómo evalúo la elasticidad de las pizzas respecto a cambios que se están dando en el precio de los refrescos? Ya tengo unidades de medición distintas, porque aquí tengo pizza, pero ahí tengo latas. Entonces, ¿cómo comparo pizzas con latas? Por eso, cuando nosotros estamos viendo, ¿no?, el valor de la elasticidad, decimos que lo tenemos que tomar en valor absoluto. Es una medida carente de unidades. Y también el valor de la elasticidad, si ustedes se dan cuenta, aquí dijimos que el precio disminuyó de 20.50 a 19.50. Y sin embargo, aquí tendría que tener un signo negativo. ¿Por qué? Por esta relación inversa entre el precio y la cantidad. Sin embargo, cuando nosotros revisemos la elasticidad, el precio de la demanda, vamos a ignorar también el signo y solamente vamos a analizar la magnitud del cambio. ¿Sí? Entonces, quizá ahorita les cuesta un poquito agarrarle o entender la lógica del concepto de elasticidad, pero el día de mañana que hagamos los ejercicios espero que quede más claro. ¿Sí? Entonces, es lo mismo si tú divides y multiplicas por 100, al final el porcentaje no se va a considerar, entonces tú únicamente puedes considerar estos cambios proporcionales tanto en el precio como cambios proporcionales en la cantidad. Es lo mismo que si tú dividieras cambios porcentuales, lo que te diera por 100, porque al final el porcentaje se va a ir porque vamos a considerar únicamente valores absolutos y tampoco vamos a considerar en el caso de la elasticidad precio de la demanda el signo. Cuando veamos cruzada y cuando veamos ingreso, ahí sí va a ser importante el signo, pero aquí en el caso de elasticidad precio de la demanda, no. ¿Más o menos? Sí. Sí, si no ahorita aquí te confundo más. Ok, entonces, ¿cuál es el esquema del capítulo? Nos presenta la elasticidad de la demanda de un bien respecto a su propio precio, que es la elasticidad precio de la demanda. ¿Cómo cambia la cantidad demandada cuando cambia el ingreso de los consumidores? Eso es la elasticidad, ¿no?, respecto a la renta o respecto al ingreso. Y también, ¿cómo cambia la cantidad demandada de un bien cuando su precio permanece constante, pero cambia el precio de otro bien? Aquí les pido que recuerden lo que vimos con anterioridad.
los bienes sustitutos y los bienes, los bienes sustitutos y los bienes complementarios. ¿Sí? Esto está inmerso aquí y a esto se le va a conocer como la elasticidad cruzada de la demanda. Y en el caso de la oferta, ahí vamos a revisar cómo cambia la cantidad ofertada, qué tan sensible es la cantidad ofertada, la cantidad que llevan los productores al mercado ante cambios en el precio del bien y servicio que llevan al mercado. Entonces, vean, ¿no? Vamos a ver diferentes sensibilidades, qué tanto cambia, ¿no? la cantidad demandada cuando cambia su precio, cuando cambia el precio de otros bienes y cuando cambia el ingreso de los consumidores. Entonces, lo primero que tenemos es la definición del concepto de elasticidad. Dice, es un coeficiente, ustedes lo pueden ver aquí, es un coeficiente que va a medir la sensibilidad o grado de respuesta de la cantidad demandada u ofrecida de un bien ante variaciones en el precio u otros factores determinantes. ¿Qué factores? El precio de otros bienes o cambios en el ingreso. Dice, ese coeficiente me permite comparar variaciones, me permite comparar magnitudes que se producen en la cantidad demandada u ofrecida de un bien, dice, con la magnitud de la variación del factor que la determina. ¿Qué voy a entender con esta cuestión? Lo que yo voy a ver, el precio bajó, vamos a utilizar porcentajes, el precio bajó en 20% y la cantidad demandada aumentó en 50%. ¿Qué podemos decir aquí? Que la cantidad demandada es muy elástica al precio. O bien, que el precio bajó en 20% y la cantidad demandada aumentó en 1%. Entonces decimos que la demanda es inelástica al precio. Es poco sensible a cambios en el precio. Y en el otro caso es muy sensible, ¿no? a estos cambios en el precio. ¿Cómo se expresa matemáticamente? ¿Cómo se expresa matemáticamente este coeficiente de elasticidad? Si ustedes se fijan, aquí tiene cambio en Q, cambio en la cantidad demandada respecto a ¿qué? A una Q inicial. Todo lo que vamos a estar haciendo nosotros aquí en esta Q inicial va a ser la Q promedio, ¿no? Esto está en el numerador. Entre el cambio en el factor, que aquí me dice factores determinantes, que puede ser su propio precio, la renta de los consumidores o el precio de otros bienes, respecto a ¿qué? A un precio promedio, ¿no? que fue lo que revisamos. Aquí aplicamos, ¿no? La ley del sándwich, que dice extremos por extremos, medios por medios, ¿no? F entre Q, que multiplica a cambio en Q entre cambio en F. Esto es lo que tú me decías al principio. Este cambio en Q respecto al cambio en F, imagínense nuestra ecuación de demanda. Cantidad demandada es igual a A menos BP. Si yo derivo cómo cambia la cantidad demandada ante cambios en el precio, es esto. ¿Sí? Esta es la derivada. Esto me va a dar ¿qué? El valor de la pendiente. Pero decíamos que la elasticidad depende de la pendiente, pero también depende de ¿qué? De este término de aquí. Por lo tanto, si nosotros evaluamos la elasticidad a lo largo de una línea recta, el valor de la elasticidad va a cambiar. Únicamente va a haber 3 puntos, y ahorita les voy a explicar cuáles son esos 3 puntos, donde el valor de la elasticidad, del coeficiente de elasticidad, va a ser único. Pero a lo largo, ¿no? de segmentos importantes en la línea recta, en la curva de demanda, ¿no? de una ecuación lineal, el valor de la elasticidad cambia. ¿Por qué? Porque no todo es pendiente, sino también depende de este otro término. ¿Sí? Entonces, más o menos hasta acá. ¿Sí? Ok. Vamos a empezar con esto. Elasticidad precio de la demanda. Es la elasticidad de la demanda respecto de su propio precio. Cómo cambia la cantidad demandada ante cambios en su precio. Y aquí está.
La definición es un coeficiente que mide la sensibilidad o grado de respuesta de la cantidad demandada de un bien ante variaciones en su precio. ¿Cuáles son las características? El signo de la demanda de un bien respecto a su precio es negativo, ustedes ya lo saben, ¿no? La pendiente de una curva de demanda es negativa. Pero, como comentamos, para poder analizar la magnitud de la variación, vamos a prescindir del signo, nos vamos a olvidar del signo y nos vamos únicamente a concentrar en el valor absoluto que encontremos, ¿no? Que obtengamos. Aquí está matemáticamente, que es lo que les explicaba, cambio en la cantidad demandada de X respecto a la cantidad demandada de X, que en este caso, como aquí, en el caso del precio van a ser los promedios, ¿no? Extremos con extremos, medios con medios, que es lo que tenemos aquí. Tenemos la relación, en este caso tenemos lo que obtenemos aquí, 1 entre la pendiente, entre P de X, Q de X. Acuérdense que esto viene de la función inversa de demanda. ¿Y cuáles van a ser las características? Esto es muy interesante. Ahorita les voy a presentar diferentes curvas de demanda y yo creo que les va a quedar muy claro. Dice, la elasticidad depende inversamente de la pendiente de la curva de demanda, que es lo que tenemos aquí. Dependiendo de la forma que tenga la curva, la elasticidad tendrá diferente valor numérico. A mayor pendiente, o sea, estamos hablando de una curva más inclinada, el valor de la elasticidad será menor. Pero cuanto menos pendiente tenga una curva de demanda, es decir, mientras más plana, más acostada esté, el valor de la elasticidad va a ser mayor, ¿sí? Entonces dice, el valor de la elasticidad ni va a ser igual para todas las curvas de demanda, ni va a ser igual a lo largo de una curva de demanda. Si vamos a encontrar en una curva de demanda resultante de una ecuación lineal, que el coeficiente de elasticidad va a tomar diferentes valores. Y en función del valor que tome, nosotros podemos decir qué tan elástica o qué tan inelástica es, ¿no? Es el cambio en la cantidad demandada en ese segmento. Por eso dice aquí, en estos casos se calcula la elasticidad para un tramo de la curva de demanda, que es la elasticidad arco, o en un punto, que es la elasticidad punto. Lo importante de la elasticidad arco es que ya sea que evaluemos hacia arriba o hacia abajo en términos de cambios en el precio, nos va a dar el mismo valor. Entonces, ¿qué mide la elasticidad? Fíjense, ¿cuánto cambia la cantidad demandada si aumenta el precio o si el precio disminuye? ¿Sí? Aquí yo quiero saber cuánto. Ya sé que si sube el precio, baja la cantidad. Pero yo quiero saber cuánto. ¿Sí me explico? Entonces, yo ya sé que se cumple la ley de la demanda. Yo quiero conocer qué tan sensible es la cantidad demandada, qué tanto responde esa cantidad demandada ante cambios en el precio. O sea, ¿dónde voy a observar la sensibilidad? En la pendiente. Pero también hay otro término adicional a la pendiente que me va a decir, ¿no?, qué tan sensible o qué tan insensible resulte la demanda. Hablábamos del valor numérico que puede tomar la elasticidad. Entonces recuerden, vamos a concentrarnos en valores absolutos y sin signo. Vean esto es interesante. Ok, ¿todos pueden ver esta gráfica? ¿Sí? Sí. Tengo dos curvas de demanda, una en verde y otra en roja. Vamos a concentrarnos en la curva verde. Tengo un precio inicial para las dos, de P0. El precio disminuye a P1. Vean cuánto aumenta la cantidad demandada. En este caso, P0 con Q0, y ahora con esta disminución del precio a P1, vean cuánto aumentó. Estábamos aquí, ¿no?
Estábamos aquí. Vean cuánto aumentó la cantidad demandada a ese bajo, a esa bajada en el precio. Vean cómo es la curva, ¿no? Tiene una pendiente suave. Mientras que en el caso de la curva de demanda, aquí en rojo, ante el mismo cambio en el precio, la cantidad demandada aumentó ¿qué? Menos. Si ustedes se dan cuenta aquí el tamaño de este rectángulo con este, pues prácticamente es menor. Entonces, si nosotros cuando evaluemos, ¿no? Cuando obtengamos el valor de la elasticidad de este punto A, que aquí no tiene punto, a este punto que digamos B, nos va a dar un valor mayor que 1. Y vamos a decir que la demanda es elástica. Cuando el valor que nosotros obtenemos es mayor que 1, nos dice que la demanda es elástica. ¿Esto qué significa? Que el cambio, la magnitud del cambio en la cantidad demandada es proporcionalmente mayor que la variación en el precio. Y ustedes lo pueden ver gráficamente, porque la cantidad demandada pasó de Q0 a QE y el precio pasó de P0 a P1. ¿Qué cambio fue mayor? ¿El del precio o el de la cantidad demandada? La cantidad demandada. El de la cantidad demandada. ¿Sí? Entonces, cuando eso sucede, cuando la cantidad es muy sensible a esta bajada en el precio, decimos que en este tramo, ¿no? La demanda es elástica. ¿Qué pasa en el caso de la curva de demanda en color rojo? Ante el mismo cambio en el precio, la cantidad, ¿no? fue mucho más pequeña. Entonces imagínense que el precio de P0 a P1 hubiera disminuido en 10% y la cantidad demandada de Q0 a Q1 hubiera aumentado en 5%. Entonces, cuando la variación en la cantidad demandada es proporcionalmente menor que la variación en el precio, decimos que la demanda es inelástica, es decir, la cantidad demandada es menos sensible a cambios en el precio. Y el coeficiente, el valor del coeficiente va a ser menor que 1. ¿Dudas hasta aquí? Eso lo vamos a hacer con un ejercicio práctico, ¿no? Nada más para que vean cómo toman diferentes valores los coeficientes y qué significa. ¿Qué tanto cambia la cantidad demandada ante cambios en su precio? Tenemos una curva similar, vean. Aquí tenemos lo que hablábamos. Cuando las curvas de demanda, su pendiente es muy suave, la demanda es elástica. Es decir, estas curvas de demanda son muy sensibles a cambios en el precio. Y aquí se ve, ¿no? Esta bajada en el precio ocasionó ¿qué? Un cambio mucho mayor en la cantidad demandada. Mientras que en el gráfico de la derecha, la misma disminución en el precio ocasionó que un cambio muy pequeñito en la cantidad demandada. Este es menos sensible. Por eso dice es una demanda inelástica. Y en este caso es muy sensible a cambio en el precio, ¿no? Es una demanda elástica. Es lo mismo que vimos allá, pero con diferentes gráficos. Más o menos hasta aquí va quedando claro, chicos. ¿Sí? Ok. Ahora, que esto hablábamos de elasticidad, demanda elástica, demanda inelástica, pero también hay algo que se conoce con el nombre de demanda unitaria. ¿Qué significa una demanda unitaria? Dice, la variación en la cantidad demandada, aquí está mal, aquí tendría que ser, es igual a 1. La variación en la cantidad demandada es proporcionalmente igual que la variación en el precio, que es lo que está aquí. ¿Eso qué significa? Vean, les decíamos que la elasticidad yo la puedo calcular tanto si baja el precio como si sube el precio. En esta gráfica nos dice algo. El precio inicial era de 4. El precio aumentó. Yo quiero saber qué tan sensible es ese mercado, la cantidad que se demanda en ese mercado ante ese cambio en el precio. Me dicen, ¿no? De acuerdo aquí a los datos, que ese aumento de una unidad, dice, significó un incremento en el precio del 22%. Ah,
en respuesta a ese aumento en el precio, que yo ya sé que va a disminuir la cantidad demandada, si la cantidad demandada disminuyó y pasa de 100 a 80. Entonces, el porcentaje que representa esa disminución en la cantidad demandada es de 22%. Entonces, si el precio varió en 22%, aumentó en 22%, la cantidad demandada disminuyó en 22%. Entonces, en este caso, en los segmentos donde el numerador y el denominador son los mismos, 22 entre 22 me va a dar igual a ¿qué? A 1. ¿Sí? Entonces, por eso tengo aquí, cuando la elasticidad precio de la demanda, y les decía que aquí está mal, es igual a 1, vamos a decir que la demanda es unitaria, porque la variación en el precio genera un cambio de igual magnitud en la cantidad demandada. ¿Queda claro este concepto de la demanda unitaria? ¿Sí? ¿O no? Sí, profesora. Sí. Ok. Entonces, tengo dos casos extremos. Aquí estoy viendo con diferentes curvas, pero estos casos también se presentan en una curva. Ahorita se los muestro. Decíamos entonces, ya revisamos el caso de una demanda elástica, o sea, donde la cantidad demandada sobre reacciona a ese cambio en el precio. Una demanda inelástica, donde la cantidad demandada apenas reacciona, apenas es sensible a cambios en el precio, y una demanda unitaria, donde el cambio en el precio genera un cambio de igual magnitud en la cantidad demandada. Pero tengo dos casos extremos, y es la demanda perfectamente elástica. Y aquí el valor, dice, tiende a infinito. Van a encontrar ustedes valores a la hora de calcularlos que van a ser pero muy grandes. ¿Eso qué significa? Dice, la variación en la cantidad demandada es infinita ante una variación infinitesimalmente pequeña en el precio. Si ustedes se dan cuenta, en este caso, y por eso les pido que pongan mucha atención, porque en el examen puede que se les pongan, a ver, esta gráfica dime a qué corresponde, es elástica, inelástica, ¿no? Que ustedes la sepan identificar. Entonces vean, es una curva prácticamente horizontal. Y este tipo de demandas perfectamente elásticas aplican mucho en el caso de bienes que son sustitutos perfectos. Un ejemplo que pone Parkin ahí en el libro, dice, imaginen ustedes que tienen dos máquinas expendedoras de café o dos máquinas expendedoras de refrescos de lata. Y ustedes saben que un refresco de cola en lata cuesta 10 pesos. Y de repente ven, ¿no?, que la máquina expendedora de la derecha ahora ya no se los da en 10, sino se los da en 10.10 y la otra lo sigue manteniendo en 10. ¿Qué significa? Que ese aumento en 10 centavos va a ser que ya nadie, o sea, de locos, si tengo dos máquinas que me venden en la misma lata de refresco de cola y esta me la da 10 centavos más caros que la otra, a la que me la das 10 centavos más caro no le compro nada. Por eso ustedes ven aquí, dice, a cualquier precio por encima de 4, en este caso ponemos el ejemplo de 10, la cantidad demandada es ¿qué? Es 0. ¿Qué va a pasar con la otra máquina expendedora? Imagínense que el precio fuera de 10 y que nos los diera a 9.90 o 9.99. Dice, a precios por debajo de 4 o de 10, dice, los consumidores van a comprar cualquier cantidad. Dice, la cantidad demandada también va a ser infinita. Sí se entiende este ejemplo, pero esto generalmente aplica para bienes que son sustitutos perfectos. La lógica es de que yo no voy a pagar 5 centavos, 10 centavos, un peso por algo que es exactamente lo mismo. Entonces, al que aumenta el precio no le compro nada. Pero al que baja el precio, aunque sea en una magnitud mínima, se va a quedar ¿con qué? Con toda la demanda que pueda satisfacer. Por eso dicen, es una demanda perfectamente elástica. Es que sumamente sensible a cambios que infinitesimales en el precio. Y si ustedes se fijan cuando van al supermercado que les ponen de 10 a 9.90, ¿no? Y ahí vamos a comprar porque bajó a 9.90. Y depende del bien,
Pues puede ser que haya una demanda perfectamente elástica, que sea sumamente, pero súper sensible, ¿sí? Por eso decimos que son casos extremos. Entonces imaginen el resorte que apenas lo tocas y se mueve muchísimo. ¿Cuál es el caso extremo contrario? Una demanda perfectamente inelástica. Vean el ejemplo que aquí nos ponen. El precio pasa de 4 a 5. Pero ¿qué le pasa a la cantidad? Es la misma. Y si el precio fuera de 6, la cantidad es la misma. La curva de demanda, ¿no? Respecto a la otra que era completamente horizontal, aquí es vertical. ¿Sí? ¿Qué nos dice esta demanda perfectamente inelástica? El otro caso extremo. Dice, la variación en la cantidad demandada es 0 ante una variación infinita en el precio. O sea, la cantidad no responde ante variaciones en el precio. Se trata de una curva de demanda completamente vertical. ¿Qué ocurre o qué tipo de bienes presentan este tipo de demandas perfectamente inelásticas, chicos? El ejemplo que ponen ahí es de alguien que necesita un medicamento del cual su vida depende de ese medicamento. Y nos dicen en el caso de la insulina, ¿no? Entonces dicen, bueno, sube la insulina de 4 a 5 dólares. O sea, tú sabes que te tienes que poner 2 dosis al día o una dosis para que no te enfermes. Entonces, aunque haya un aumento en el precio, la cantidad que tú demandas es la misma. La cantidad no responde ante variaciones en el precio. ¿Sí? Un medicamento contra el cáncer. Y aquí también depende de qué tantos sustitutos haya para ese bien. Imagínense el caso de la gasolina. Si sube el precio de 4 a 5, ustedes saben que si van a ir a la universidad y necesitan no sé cuántos litros, pues el viaje les sale en esos litros. Entonces, ¿no? O sea, si quieren ir a la universidad en auto, pues los van a tener que comprar, a pesar de que aumente el precio en la gasolina. ¿Por qué? Porque no hay un sustituto cercano de la gasolina. Pero imagínense el caso, como lo poníamos en los ejemplos, ¿no? Que teníamos Metrobús y poníamos el metro. Son sustitutos cercanos. Entonces, ante un cambio en el precio, te vas al otro. Eres muy sensible a ese cambio en el precio. ¿Y por qué eres tan sensible? Porque puede haber otros bienes que te permiten sustituir un viaje en Metrobús o un viaje en metro. En este caso, prácticamente no hay sustitutos cercanos. Y es ese o es ese. Entonces, la cantidad demandada es insensible ante cambios en el precio. Vean el caso también de las tarjetas de crédito. Si alguno de ustedes tiene tarjeta de crédito, sus papás tienen tarjeta de crédito, y no nos alcanza el dinero que ganamos, pues echamos mano de la tarjeta. Y a pesar de que nos cobran tasas de interés del CAT del 60, del 70%, somos insensibles ¿qué? A la tasa de interés. Porque nos pueden subir la tasa de interés, pero tú tienes que pagar la renta, comprar el súper, ¿no? Entonces, ante cambios en el precio la sigues utilizando. ¿Sí me explico, chicos, con estos ejemplos y las diferentes formas de las curvas? ¿Sí? Sí. Ok. Sí. Entonces vean. Aquí viene, ¿no?, una clasificación de la elasticidad según su valor numérico. Entonces, aquí sabemos que si es positiva mayor que 1, la demanda es elástica, ¿no? La variación en la cantidad demandada es proporcionalmente mayor que la variación en el precio. Nos hablan de una demanda inelástica cuando es menor que 1, que la variación en la cantidad demandada es menor que el cambio en el precio. Aquí les decía que estaba mal, tiene que ser igual a 1, que el cambio en el precio genera un cambio de igual magnitud en la cantidad demandada. Y teníamos los casos extremos, ¿no? La demanda perfectamente elástica que tiende a infinito, pero es hipersensible, y tenemos en el otro caso una demanda que prácticamente no se mueve ante cambios en su precio. Entonces eso lo vamos a revisar con algunos ejercicios. Y termino rápidamente, chicos, ya estoy, pero esta cuestión con el ingreso total. El ingreso total, ¿a quién le interesa conocer esto de la elasticidad? Le interesa mucho al productor, porque acuérdense que su ingreso se determina multiplicando la cantidad de productos que lleva al mercado multiplicadas por el precio. Entonces,
con esto juegan mucho los productores. Si yo subo el precio, ¿qué tanto me va a disminuir la cantidad demandada? Yo ya sé que disminuye, pero ¿qué tanto? Si yo bajo el precio, ¿qué tanto aumenta la cantidad demandada? Entonces, ¿por qué? Porque cambios en el precio generan cambios en el ingreso total y no siempre una disminución en el precio genera una disminución en el ingreso total. Es decir, imagínense que aquí tengo 5 por 4, 20. Y si yo bajo el precio a 4, dicen, híjole, pues me da 16. Pues no siempre. ¿Por qué? Porque depende de cómo sea la elasticidad del bien que nosotros vendamos. Vean, si la demanda es elástica, ¿eso qué implica? Que si yo bajo el precio en 1%, ¿qué le pasa a la cantidad que yo vendo? Va a aumentar en más del 1%. Entonces, en el caso de esos bienes o de estos servicios, dado que su demanda es elástica, al productor le conviene bajar el precio. ¿Por qué? Porque a pesar de que baje el precio, su ingreso total, ¿qué le va a pasar? Va a aumentar porque va a vender más. Va a vender proporcionalmente más que la bajada en el precio. Pero ¿qué pasa si su demanda es, ¿cómo se llama? Es inelástica. Que a pesar de que este productor baje el precio en 1%, la cantidad que va a vender va a ser menor a ese 1%. Entonces, baja el precio en 1% y la cantidad vendida aumenta, ¿no?, en 0.7, no alcanza el 1%. Entonces, en ese caso, el ingreso total disminuye. ¿Y qué pasa cuando la elasticidad es unitaria? Que una disminución del 1% genera un aumento en la cantidad demandada del 1% y prácticamente el ingreso total no se modifica. ¿Cómo lo vemos eso gráficamente? Aquí lo tenemos, vean. Aquí ustedes observan en la gráfica superior dónde voy a encontrar los distintos valores de las elasticidades. Generalmente en el centro de esta curva de demanda encuentro yo valores iguales a 1. Encuentro que se presenta una elasticidad unitaria. De este punto donde está la elasticidad unitaria hacia arriba, vamos a encontrar los segmentos donde la demanda es elástica, donde es muy sensible a cambios en el precio, ya sea que este aumente o disminuya. Y por debajo del punto donde se presenta la elasticidad unitaria, hasta este punto de corte, vamos a encontrar que la demanda es inelástica, es menos sensible a esos cambios en el precio. Acuérdense que nosotros lo platicábamos en las primeras clases, que aquí los consumidores aplica esta cuestión del beneficio marginal. A medida que tú consumes más, el beneficio que te da un bien disminuye y por lo tanto, a pesar de que te bajen el precio y te bajen el precio, pues ya no vas a demandar tanto, tu demanda no va a cambiar mucho. Pero en este segmento, bajas en el precio, aumentos en el precio, sí van a impactar significativamente a tu demanda. Entonces, aquí vamos a encontrar diferentes valores en todo este segmento, ¿sí?, que van a ser mayores que 1. Aquí vamos a encontrar diferentes valores que van a ser menores que la unidad. ¿Cuáles son los otros dos casos extremos? En este punto aquí, ¿sí ven el cursor donde está 25,0? Sí. Ahí vamos a encontrar valores, ¿no?, infinitos. Aquí vamos a decir que la demanda es perfectamente elástica en este punto. Y aquí vamos a encontrar en 0,50 que la demanda es perfectamente inelástica. Entonces, todos estos rangos de valores del coeficiente los encontramos, como les comentaba, en diferentes curvas de demanda o en una misma curva de demanda. ¿Sí? Es importante que ustedes identifiquen cuando obtengamos el valor de la elasticidad en qué segmento de la curva estamos. Por eso nos decían, cuando vemos el valor de la elasticidad, sí, una parte es la pendiente, pero tenemos otro término que va a influir en el coeficiente de la elasticidad. Si ustedes se acuerdan, era P entre Q. ¿Sí? Entonces, ¿cómo está afectando ese precio a la cantidad? Entonces, retomando esta cuestión del ingreso total y la elasticidad,
Vean, aquí tengo yo mi curva de demanda y aquí tengo mi curva de ingreso. Si la demanda es elástica, si yo bajo el precio, la cantidad demandada va a aumentar proporcionalmente más que ese cambio en el precio. Si yo bajo el precio en 1%, la demanda aumenta en 10%, en 20%. Entonces, el ingreso total, a pesar de que el precio baje, la cantidad que vendo es mayor y por tanto el ingreso total aumenta. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando la elasticidad es unitaria? Que una disminución en el precio me genera, ¿no?, cambios en la cantidad demandada de igual magnitud. Entonces dice, en ese punto el ingreso total se maximiza. ¿Qué pasa si yo me encuentro en el segmento donde la demanda es inelástica? Que a pesar de que yo siga disminuyendo el precio del bien o servicio que yo venda, ya eso no se va a reflejar de forma significativa en la cantidad que yo voy a vender. Puedo bajar el precio en 20% y la cantidad demandada aumenta en 3%. Entonces, ¿qué le pasa a mi ingreso total? Disminuye. Entonces, el cálculo de la elasticidad, la determinación de este coeficiente es muy importante para los productores, porque en función de eso ellos identifican si les conviene aumentar el precio o disminuir el precio, y eso tiene que ver mucho con, ¿no?, si la demanda es elástica, unitaria, inelástica, perfectamente inelástica o perfectamente elástica, ¿no? Y aquí es también, vean, esto es exactamente lo mismo que aquí les estaba yo presentando, ¿no? Bueno, aquí dice relativamente elástica, ¿no? Pero esos son los términos con los cuales vamos nosotros a trabajar. ¿Dudas hasta aquí, chicos? No. ¿No? Entonces, todavía me queda, son muchas cosas. Aquí nos falta ver los determinantes de la elasticidad cruzada, la elasticidad de ingreso de la demanda. Mañana termino con esto y mañana mismo empezamos a hacer ejercicios. Entonces, esta presentación ya está, de hecho, ahí en el Classroom para que ustedes la revisen, para que la revisen de una forma paulatina con Parking,